de hoy. Sí, señora presidenta, la propuesta de orden del día es la siguiente. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación de actas anteriores. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, desarrollo del tema e intervención de la comunidad. Y sexto, proposiciones y varios. Muchísimas gracias, Alejandro. Colegas, está presentado ante ustedes la propuesta del orden del día de hoy. Me indica si Alejandro, algún edil, desea intervenir. No, señora presidenta. Sin ninguna intervención pendiente, por favor, hagamos el llamado nominal para la aprobación del orden del día. Sí, señora presidenta, a continuación hacemos el llamado nominal para la aprobación del orden del día. Edil Juan David Barreto Rodríguez. Edil Víctor Manuel Caro Vargas. Edilesa Cindy Viviana Castillo Blanco Rodríguez. Apruebo la propuesta del orden del día. Gracias, Alejandro. Con gusto, señora Edilesa. Edil Dylan José Gómez de Ávila. Apruebo la propuesta del orden del día. Gracias, Alejandro. Con gusto, señora Edil. Edil José David Moya González. Edil William Xavier Poveda Ortega. Edil Hernán Reyes Gómez. Positivo orden del día. Gracias, señora Edil. Edil Fabián Vela Mancha. Apruebo la propuesta del orden del día. Gracias, señora Edil. Edil Daniel Velázquez Pinilla. Señora presidenta, contamos con 4 votos positivos para la aprobación del orden del día. Muchísimas gracias, Alejandro. Con 4 votos positivos, damos por aprobado entonces el orden del día. Siguiente punto, por favor. Señora presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el tercero, lectura y aprobación de actas anteriores. Señora Iglesia, señores ediles, el día de hoy no contamos con actas pendientes para aprobar. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Alguna solicitud de algún edil pendiente por resolver? No, señora presidenta. Muchísimas gracias. Sin ninguna solicitud pendiente, siguiente punto, por favor. Sí, señora presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el cuarto, lectura de correspondencia. Permíteme un segundo, porque no sé cómo hacer esto. Con radicado 2315 de Giuliani Angélica alias Celis del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, enviando presentación para la sesión del día 27 de abril del 2026. Este correo fue enviado al correo de los ediles. Y con radicado 2316 de Juntas Administrador Local de LP, enviando solicitud de las actas correspondientes a las sesiones realizadas el 11 y el 23 de febrero del 2026. Este correo fue enviado al correo de los ediles y es fin de la correspondencia, señora presidenta. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Alguna solicitud de alguno de los ediles? No, señora presidenta. Sin solicitudes pendientes, siendo las 10:18 de la mañana, Alejandro, cerramos este punto. Siguiente, por favor. Sí, señora presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el quinto desarrollo del tema de intervención de la comunidad. Muchísimas gracias. Por favor, damos lectura al tema de la sesión que nos convoca el día de hoy. Sí, señora presidenta, el tema que nos reúne el día de hoy es el siguiente: recibir informe amplio, claro y detallado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito del programa Barrios Vivos destinado a la localidad de Tunjuelito, indicando proyecto de inversión, meta, presupuesto, informe financiero detallado, porcentaje proyectado, porcentaje de avance físico y financiero, modificaciones al contrato, dificultades en la ejecución y denuncias de la comunidad, entregarles informe de impacto social. Muchísimas gracias, Alejandro, por la lectura del tema del día de hoy. Nos convocamos entonces con la Secretaría de Cultura, el Fondo de Desarrollo Local, para hablar de uno de los componentes que incluso venían por excedentes financieros de la vigencia 2025 y que se ejecutó en esa vigencia empezando esta. Y por tanto vamos a abordar, de entrada lo digo, desde esta comisión componente a componente, y hoy vamos entonces a adentrarnos en la conversación sobre el componente de barrios vivos. Por tanto, vamos a proceder entonces a indicar la metodología de intervenciones. Por el lado de las entidades, vamos a escuchar primero a Fondo de Desarrollo Local, luego a la Secretaría de Cultura. Después de Secretaría de Cultura, si nos acompañan las instancias, esto es obviamente el Consejo Local de Cultura, Arte y Patrimonio tendrá su intervención, el Consejo Local de Planeación, si nos acompaña, tendrá su intervención. Una vez hayan intervenido los mismos, atenderemos las solicitudes por cuenta de la comunidad y después de la comunidad la intervención de los ediles. Me lamento muchísimo tener que hacer la siguiente manifestación, pero obedece precisamente al escaso quórum que tenemos para deliberar.
Y esto es en cuanto a las intervenciones y al tiempo, pedirle a las entidades, por favor, que ajusten su presentación a un tiempo de 10 minutos por mucho, es decir, máximo 10 minutos por entidad, y instancias para que podamos avanzar hacia el de la comunidad y los ediles, y la comunidad va a tener 3 minutos, máximo 5, por favor, ser muy cuidadosos, porque corremos el riesgo de quedarnos en cualquier momento sin quórum deliberatorio y en esa idea es levantar la sesión. Vamos entonces a escuchar Fondo de Desarrollo Local. Si gustan, pueden, por favor, las personas que van a intervenir ubicarse en las curules que están ahí disponibles, creo yo, no hay problema, para ir adelantando o agilizando las intervenciones. En ese orden de ideas de Fondo de Desarrollo Local, ¿quién va a intervenir? Señora Presidenta, nos acompaña iniciando la presentación la doctora Catalina Acero. Catalina Acero. Bien, doctora Catalina, tiene usted el uso de la palabra mientras se organiza. Aprovechar para darle las gracias a el Fondo de Desarrollo Local que nos ha enviado, como les solicité de manera particular a esta curul, la información concerniente a los elementos contractuales, precisamente para ilustrarnos un poco para el debate. Les agradecemos que nos hayan hecho el envío de esa información, sin embargo hay que complementarla, les indicaremos con qué. Entonces, Catalina, ya estás ahora sí ubicada, tienes el uso de la palabra lista. Buenos días, respetada iglesia, respetados ediles, comunidad, contratistas, Secretaría de Cultura, gracias por asistir el día de hoy a esta sesión que nos convoca. El día de hoy vamos a hablar del convenio administrativo 352/2025, que hace referencia al convenio de excedentes financieros, específicamente lo relacionado con el componente de barrios vivos. De acuerdo con la solicitud, recibí un informe amplio, claro y detallado por parte del Fondo de Desarrollo Local del Programa Barrios Vivos destinado a la localidad de Tunjuelito, indicando proyecto de inversión, meta, presupuesto, informe detallado, porcentaje proyectado, porcentaje de avance físico y financiero, modificaciones al contrato, dificultades en la ejecución, denuncias de la comunidad, entregables e informes de impacto social. Nos permitimos informar que el día de hoy vamos a hacer la presentación en conjunto Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y Secretaría de Cultura. Para dar inicio entonces, el componente de Barrios Vivos se enmarca dentro del proyecto de inversión con el objetivo número 2 del Plan de Desarrollo Local Bogotá Confía en su Bienestar, del programa 14 de Bogotá Deportiva, Recreativa, Artística, Patrimonial e Intercultural, específicamente en el proyecto 2929 Tunjuelito Epicentro de Cultura. La meta a la cual apunta este componente del POE 2026 es la de otorgar 11 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural. El objeto del convenio interadministrativo 352/2025 es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para desarrollar las iniciativas culturales que impulsen la transformación social y económica de la localidad en el marco de las apuestas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camino Seguro 2024-2027. En el marco de este convenio, específicamente para el componente de barrios vivos, tenemos una asignación de 428.500.000 pesos, los cuales serán desalentados a continuación. Vamos a hablar de los dos laboratorios que hacen parte de la estrategia de barrios vivos en la localidad: Laboratorio de Transformaciones Culturales, que va a estar a cargo de las profesionales de la Secretaría de Cultura, la profesional Catalina Vargas, Lizeth Melo y Liliana Cedillo. A continuación, vamos a hablar del Laboratorio de Oportunidades a cargo de la profesional Mónica Zapata. Doctora Mónica, tiene usted el uso de la palabra. Arrancamos con el Laboratorio de Transformaciones Culturales. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, respetados ediles, respetada comunidad. Para nosotros es importante tener estos espacios de socialización en la implementación de los laboratorios de transformaciones culturales. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En cuanto a la ejecución financiera de los 3 laboratorios en la localidad de Tunjuelito, tenemos una ejecución
financiera del 80% respectivamente para los 3 laboratorios, con fecha de desembolso del mes de enero para Isla del Sol, para el laboratorio de Venecia, y para el mes de febrero para el laboratorio de machismo en Tunjuelito, respectivamente cada uno con un valor de 38.076.190. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces vamos a hablar de la ejecución del Laboratorio de Transformaciones Culturales de Residuos en el barrio Isla del Sol, que tiene como objetivo consolidar el barrio Isla del Sol con el proyecto La Puerta del Sol como un barrio con espacios limpios, artísticos y ambientales que propicien el encuentro comunitario permanente, donde habitar implica cuidar y donde se fortalezca la memoria del territorio mediante la participación activa de la comunidad. Entre los resultados esperados del proyecto se propusieron 17 actividades divididas en 5 componentes: actividades performativas, escenográficas, narrativas pedagógicas y eventos y encuentros. Siguiente, por favor. Entonces, un poco para entender cuál fue la metodología de implementación y cómo todo el proceso que se vivió a partir del mes de septiembre del 2025, se realiza una primera fase de convocatoria con la comunidad, en este caso y específicamente para este laboratorio, por solicitud también de la Junta Administradora Local, se realizaron 4 sesiones adicionales de socialización en la localidad en diferentes puntos, como lo ven ahí, y en diferentes fechas, por ejemplo, en la Casa de la Juventud, en la Casa de la Cultura, en la alcaldía local y en el barrio Nuevo Sur. Y finalmente realizamos la presentación o socialización con la comunidad priorizada, en este caso Isla del Sol, el 29 de septiembre del 2025. Luego continuamos con la fase de comprensión, identificación y diagnóstico, donde también tuvimos la presencia de la Iglesia Viviana, donde realizamos un proceso participativo orientado a comprender la problemática del tema de residuos en el barrio, identificando comportamientos, actores y puntos críticos del territorio para también identificar cambios que se pudieran dar alrededor de esta problemática de los residuos. En este ejercicio se permitió reconocer las barreras de cambio, los facilitadores comunitarios y los principales comportamientos problemáticos asociados a la disposición inadecuada de los residuos, generando insumos para orientar las acciones del laboratorio. Esta sesión se desarrolló el 6 de octubre del 2025 con la participación de 34 personas. Siguiente, por favor. En la fase de ideación, lo que se realiza es que con base en el diagnóstico colectivo se desarrolla una fase de co-creación con la comunidad para identificar cuáles serían esas actividades ideales o que se adapten a las necesidades del barrio y la problemática para poder darle respuesta pues, al tema de enfrentar la problemática de residuos en el barrio. Este proceso permitió consolidar una propuesta comunitaria orientada a fortalecer el cuidado del espacio público, mejorar las prácticas de disposición y promover la corresponsabilidad ambiental en el barrio Isla del Sol. Y finalmente, para la fase de solución, que consistió en la materialización de estas ideas, como lo llamamos nosotros el hito cultural, definido colectivamente por la comunidad del barrio. El proyecto, como lo dije anteriormente, se llama La Puerta del Sol. Esta fase se desarrolló mediante la adecuación y resignificación del espacio de la huerta, que había sido identificado durante el diagnóstico también como un espacio con problemáticas no solamente de residuos, sino también problemáticas de seguridad, de habitabilidad en calle y de contaminación ambiental de este lugar, que es parte importante de donde se habita pues, este territorio. Aquí cabe la pena hacer una claridad, y es que inicialmente habíamos ideado en conjunto con la comunidad un proyecto que era habilitar un sendero sobre la ronda del río Tunjuelo. Sin embargo, los tiempos de convenio, por ser un convenio con fondos de desarrollo local y tener como ese límite de tiempo, los permisos que se necesitaban por ser una ronda, por ser ronda del río, los permisos ambientales por parte de la Secretaría de Ambiente no se acompasaban con los tiempos del convenio. Entonces, por esta razón, el 12 de febrero tuvimos que hacer una modificación solamente en el componente escenográfico para
cambiar de hacer un sendero a fortalecer la huerta urbana del barrio. Esta solución e implementación la encontramos en este momento en una ejecución completa, teniendo en cuenta que el 24 de este mes o del mes en curso se realizó el lanzamiento del hito en el barrio Isla del Sol. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución del incentivo por componente, entonces tenemos los 5 componentes acordados con la comunidad. Vamos a pasar a la siguiente por tiempo, por favor, para que veamos un desagregado. Entonces, para el componente específico performático, que lo que quiere es fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación colectiva del territorio mediante la creación artística y la participación activa de la comunidad, se concretó una jornada comunitaria de grafiti y acción artística frente al río Tufuego, donde los habitantes del barrio Isla del Sol intervienen en las carretas de los recicladores con mensajes de cuidado ambiental. ¿Por qué es importante este componente? Porque resulta que sobre la ronda y en el barrio existe una problemática, y es que la mayoría de las personas que aportan a los puntos críticos de residuos que encontramos en el barrio son las personas carreteras, que por lo general en la comunidad o personas que le pagan a estas personas para que vayan a disponer los residuos en este lugar, por ser un lugar, pues digamos, cómodo, entre comillas, para ellos disponerlos allí. Entonces se destinó un valor de 1 millón de pesos para esta actividad. Sigamos, por favor. Para el componente escenográfico, que es uno de los componentes más importantes de este proyecto, se contempló unas transformaciones visibles y sostenibles en el entorno físico del barrio, como fue el encerramiento y como la adecuación de la huerta urbana del barrio, con el encerramiento en malla metálica, que esto es muy importante porque la comunidad inicialmente tenía este espacio como una huerta, pero no se podía trabajar porque la contaminación por heces, tanto de animales como de humanos, no permite hacer una siembra segura en este espacio de la huerta. Entonces, esto fue un poco también lo que se quiso recuperar con este proyecto. Entonces, contemplamos el encerramiento en malla, 3 camas altas de siembra para las plántulas, un mural artístico que mejore también el entorno físico del espacio, una caseta móvil con juegos didácticos para activar estos puntos en la medida en que la comunidad también la pueda utilizar en diferentes actividades alrededor de este lugar, y la instalación de señaléticas o habladores con mensajes positivos que ayuden a fomentar el cambio de comportamiento en la comunidad. Y ya esto se repite, un mural artístico y la adecuación y limpieza de un espacio también emblemático del barrio, que es el letrero de entrada al lugar. Sigamos, por favor. Este componente que ustedes tienen en el informe escrito, pues más detalles en cuanto a cada componente. También en el componente narrativo es importante mencionar que están estos habladores, pero que también están el registro audiovisual del proceso, que hace parte importante de dar cuenta y de visibilizar tanto la problemática como el proceso de transformación que ha transcurrido en el proceso en el barrio Isla del Sol. Para el componente pedagógico tenemos los talleres ambientales que se realizaron en la comunidad, que fueron importantes también para fortalecer la conciencia ambiental, la participación activa, la recuperación de la memoria, la creación de capacidades locales, la consolidación del comité del barrio y los cambios de comportamiento cotidianos. Se hicieron 2 talleres ambientales y una visita a una huerta contigua al barrio Isla del Sol para tener un ejemplo, digamos, de implementación de una huerta urbana en el territorio. Finalmente se realizó el componente específico de eventos y encuentros, que integran las actividades de una muestra artística realizada por parte de la comunidad, por parte de un grupo de danza del barrio, que fue pues, una muestra muy agradable, muy bonita, recordatorios, esto con el fin de que quede pues, también en el pensamiento y la memoria de las personas algo que los motive a seguir con los compromisos
comportamientos prosociales en torno al tema de residuos. Alimentación, realizamos un sancocho comunitario, y ya la otra parte es de necesidad de logísticas y coordinación, que son pues parte necesaria de este tipo de eventos y encuentros sociales. Y finalmente, este es el cronograma de implementación, que no lo voy a leer a detalle, pero es digamos, el cronograma que seguimos paso a paso para dar cumplimiento y estar de acuerdo con los tiempos del convenio. Estos son la lista de los beneficiarios del laboratorio. Tenemos a la señora María Alex Corredor como la beneficiaria directa y coordinadora general del proyecto, con la garantía de póliza de cumplimiento según la guía operativa, y tenemos un beneficiario indirecto que es el señor Neftalía Mesa, parte de la mesa de graffiti de la localidad, y es el coordinador de los componentes 1, performático, y 3, el narrativo, en el proyecto La Puerta del Sur. Finalmente, y antes de darle paso a mi compañera, quisiera, aprovechando que están aquí la comunidad de Isla del Sol, agradecer este proceso por la responsabilidad, el acompañamiento y la disposición siempre a tratar de mejorar estos espacios en pro del bienestar de la comunidad. Entonces es muy importante. Muchas gracias. Mónica, ¿verdad? La que estaba interviniendo. Liliana. Vale, Liliana, muchísimas gracias. ¿Quién continúa? Vamos ahora con el Laboratorio de Transformaciones, Laboratorio Machismo. ¿Quién nos va a apoyar? Lizeth. Hola, buenos días para todos y para todas. Este segundo Laboratorio de Transformaciones. Ahí estamos. Sí, está muy bien. ¿Me escuchan bien? Este segundo laboratorio de transformaciones culturales es un laboratorio que se propuso para abordar el tema del machismo dentro de la localidad. El objetivo principal de este laboratorio es promover la reflexión y el diálogo comunitario en torno a masculinidades corresponsables y no violentas, a través de una exposición fotográfica que cuestione los mandatos de la masculinidad hegemónica, especialmente aquellos que refuercen la desconexión emocional, la división sexual del trabajo y la exclusión de los hombres en las tareas de cuidado no remunerado. Este laboratorio tiene como nombre Tráfico Salsa, no se me pasó a presentarles, y digamos que la manera, las fases en las que trabajamos, pues, en un primer momento hicimos la convocatoria de la comunidad también a partir de recorridos territoriales, jornadas de socialización y articulación comunitaria en el barrio Tumberito, donde se invitó a habitantes, líderes comunitarios, organizaciones locales, instituciones con presencia en el territorio a participar en el laboratorio de transformación cultural. A través de estos recorridos y encuentros comunitarios se logró un acercamiento directo con la comunidad, permitiendo reconocer actores claves y dinámicas barriales que permitieran cuestionarse frente a relaciones de género, el cuidado y la convivencia, lo que permitió consolidar el grupo de personas de la comunidad que trabajamos en este laboratorio. En un segundo momento, con la fase de comprensión, mediación y diagnóstico, posteriormente desarrollamos un proceso participativo de diagnóstico en conjunto con las personas que participaron allí. Estuvimos también generando algunos espacios específicamente con encuentros semanales donde abordábamos cuáles podrían ser las posibles actividades o propuestas en el desarrollo de la localidad, y buscando también, reconociendo un poco cuáles eran como los objetivos para poder abordar estas dinámicas de redistribución equitativa de labores de cuidado y también de la comprensión frente a las masculinidades corresponsables y no violentas. En la fase de ideación construimos colectivamente, a partir de estos espacios que les comentaba, como la posibilidad de empezar a crear como espacios pedagógicos donde participaran las mujeres y los hombres del barrio en espacios de 2 talleres de fotovoz, que la idea era que en un primer taller conocieran un poco cómo se podían desarrollar y en un segundo taller conocieran el objetivo de poder tomar fotografías donde participaran los hombres en labores de cuidado, los 3 tipos de cuidado: cuidado directo, indirecto y emocional.
Entonces, a partir de esto propusimos 5 componentes. Un primer componente que es el componente performático, donde se proponen, es que creo que si quieres para desarrollar un poquito mejor ahí. Listo, entonces en el componente performático se propusieron 2 actividades. Una actividad principal que fue la creación y circulación de un sketch teatral que se presenta de manera simultánea en 3 espacios específicos del barrio, y a partir de esto también un acompañamiento musical de un cuarteto de jazz y salsa local por parte de una de las personas que estaba también involucrada en este laboratorio. La idea de estas 2 actividades es que las personas pudiesen conocer a partir de estos 2 momentos el acercamiento, para que los hombres del barrio pudieran conocer cuál era la importancia de que se encontraran en la labor de cuidado, y que además reconocieran las masculinidades corresponsables y no violentas como algo que también se pudiese añadir dentro de las dinámicas propias cotidianas del barrio. El componente escenográfico es una instalación itinerante a la que se le denominó el tendedero. Se le denominó el tendedero Trapitos al Sol precisamente como una forma de mostrar eso que conocemos popularmente como la ropa sucia se lava en casa, pero también para mostrarlo fuera de la comunidad. Es una muestra de fotografías que son las que tomaron también las personas de la comunidad en conjunto con el performance y la música, y las personas participantes a partir de ese momento también podían conocer un círculo de confianza donde se cuestionaban los mandatos de la masculinidad. Las personas veían las fotografías y se hacían como preguntas alrededor de qué tipo de cuidados se reconoce, si están cercanos o no están cercanos a esto, y a partir de eso se hacía toda una propuesta pedagógica para hacer una reflexión de manera colectiva. El componente narrativo ha sido transversal a los demás componentes, y la idea con este componente es poder hacer en su primer momento la convocatoria para que la participación de la comunidad se diera en los 2 primeros talleres de fotovoz. En el primer taller de fotovoz 1 con perifoneo, con tarjetas de invitación, también con algunas piezas gráficas que la comunidad diseñó. Se hicieron algunos afiches impresos también para la invitación de las 3 salidas itinerantes de la exposición fotográfica y el evento final, que fue el día de ayer. El componente pedagógico tuvo como propuesta la ruta, entre comillas, formativa para las personas que participaran de los 2 talleres: el taller de fotovoz 1 y el taller de fotovoz 2, que eran las mismas personas que participaban del 1, para poder ir consolidando las fotografías que iban a ser las que se iban a consolidar para la exposición itinerante. En este componente se propone el diseño y la creación de un fanzine que compilará de manera concisa y visualmente atractiva las reflexiones y los aprendizajes surgidos tanto de los talleres de fotovoz como de las muestras itinerantes, pero también del evento de cierre que, como les mencioné hace un momento, se desarrolló el día de ayer. Lo que buscamos es promover en torno a las masculinidades corresponsables y no violentas, constituyéndolas como una herramienta de memoria, difusión y sensibilización comunitaria. Este fanzine va a tener las 2 maneras de presentarse: una es digital y otra es a través de impresos que se van a llevar a bibliotecas, colegios o lugares donde identifiquemos que pueden ser visiblemente reconocidos. Y el componente de eventos y encuentros, que es el evento final de cierre, donde se integraron los componentes performáticos, escenográfico y pedagógico, con el propósito de socializar los resultados del proceso de la comunidad, generar conversaciones colectivas en torno a las masculinidades corresponsables y no violentas, y fortalecer la sensibilidad del proyecto mediante la invitación abierta a los habitantes del territorio y vincularse a los círculos de confianza que continuarán después de la finalización del laboratorio. Allí se presentó una obra de teatro. Esta obra de teatro fue
desarrollada por hombres y mujeres del territorio, habitantes de calle y recuperadores de oficio. Se hizo el registro fotográfico y también una propuesta de tarjetas de compromiso donde los y las participantes se comprometían de una u otra forma a hacerse responsables frente a las labores de cuidado y una restitución equitativa, especialmente en los hombres del barrio. Y se hizo la presentación musical en vivo en cuarteto de jazz, salsa local, el registro audiovisual y una audio comunitaria que también se compartió ahí. Este es el cronograma. El taller Foto Voz 1 se llevó a cabo el 26 de marzo, el taller Foto Voz se llevó el 11 de abril. Los círculos de confianza se llevaron a cabo en las dos fechas en las que se hicieron las actividades itinerantes, que fueron el 23 y el 25, el 23 en una institución educativa y 25 en la plazoleta y en el parque. También en esas mismas fechas se hizo la exposición fotográfica, las presentaciones performáticas, tanto de un jingle que se propuso también para hacer una invitación de la comunidad y el sketch teatral. Y el evento final que se llevó a cabo el día de ayer con una obra de teatro y el cierre cultural con la presentación musical de uno de los participantes del laboratorio. Los beneficiarios: Andrés Felipe Nieto, coordinador administrativo, recibido también por parte de la comunidad como el representante que recibía el recurso; Gloria Inés González desde el componente performático; María Inés Pedraza, componente escenográfico; Andrés en el componente narrativo y pedagógico; y Armando Poveda en el componente de eventos y encuentros. Muchas gracias, Alicia, por la intervención. Ahora vamos a proceder con Catalina Vargas, quien nos va a hablar del Laboratorio de Transformaciones Culturales, Laboratorio de Convivencia. Muy buenos días para todos y todas, para los culturales ediles de la corporación. En el marco de los 3 procesos de laboratorios vivos de transformación cultural que se desarrollaron en el territorio local, el correspondiente al proceso de convivencia, de promoción de la convivencia ciudadana y la cultura de paz se desarrolló en el barrio Venecia. El objetivo del mismo era abordar los procesos de fortalecimiento e identificación de las dinámicas que alteran la convivencia ciudadana del territorio y fortalecimiento de procesos que conduzcan a una promoción efectiva de la misma desde diferentes acciones de carácter cultural y desde la gestión de los diferentes colectivos del territorio. El nombre del laboratorio es En el Corazón de Venecia, y en el marco de los resultados esperados, con base en los 5 componentes de gestión establecidos de la ruta y guía operativa de los procesos de implementación de los barrios de transformaciones culturales en la ciudad, tenemos un componente performático con 3 actividades: el escenográfico con 1, el componente narrativo con 4, el componente pedagógico con 3 y el componente correspondiente a eventos y encuentros con 1, para un total de 12 actividades o de 2 actividades que se desarrollan a través de la implementación de 61 acciones en el territorio del barrio Venecia durante finales del mes de enero y el mes de febrero. En lo correspondiente a la gestión de las fases de implementación del proceso, es importante indicar que en la fase 1 se desarrollaron procesos de convocatoria casa a casa, en el recorrido territorial, con el voz a voz con organizaciones sociales, con la acción comunal, también a través de publicaciones desde el Fondo de Desarrollo Local y la Secretaría Distrital de Cultura, garantizando una amplia convocatoria en el proceso. En el marco de lo correspondiente a la segunda fase, que tiene que ver con la comprensión, identificación y diagnóstico de la problemática, se adelantó el ejercicio con las personas que integraron el laboratorio de poder identificar cuáles son las situaciones que en mayor medida alteran las dinámicas de convivencia en el territorio barrial, llegando a 2 específicas.
a través del cruce de diferentes diagnósticos de los diferentes observatorios de la ciudad respecto a los temas de convivencia, que condujeron a los temas de tomar la disposición de residuos, y si bien digamos que se estaban desarrollando un laboratorio de residuos, finalmente esta es una situación que afecta a las acciones de convivencia entre vecinos. Y se les muy importante desde el laboratorio para ayudar a las acciones que promovieran la ciudad, pues, los mismos. Como la promoción de convivencia. Y asimismo, la población identificó un tema absolutamente trascendental en las dinámicas que, más allá de interrumpir las acciones de convivencia en el territorio, generan violencia entre la población, y tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con el maltrato intrafamiliar, y cómo estas situaciones de falta de convivencia conducen a que se eleven cifras de maltrato y violencia en el interior de los hogares y entre los vecinos del barrio. De esta manera, entonces se procedió a implementar la fase 3, que corresponde a la ideación, y fue el desarrollo del proyecto de gestión que se implementó a partir de la fase 4, que corresponde a la solución de implementación, en la cual encontramos a partir de la implementación de los 5 componentes, como decía, 12 actividades que se desarrollaron a través de 61 acciones. En lo que tiene que ver con el componente performático, se desarrollaron 3 actividades. La primera fue Voces que resisten barrio destruido, y tiene que ver con un ejercicio de caracterización sociodemográfica, aplicación de un instrumento de encuestas que hizo el equipo de ciudadanos que integró el laboratorio en el casa a casa en el barrio, tratando de identificar cuáles son esas situaciones que detonan los temas de conflictividad al interior de las familias, que redundan en esto que ya decíamos, es los conflictos intrafamiliares. Y todo el tema de sistematización de la misma, que condujo a el desarrollo de las acciones posteriores. En marco de la actividad número 2 del componente performático, llamado Venecia Activa, se realizaron visitas a los establecimientos comerciales, así como a los diferentes hogares, viviendas del barrio, buscando adelantar el ejercicio de sensibilización frente a todo el tema de la disposición adecuada de residuos, garantizando el abordaje de esta segunda temática que puede identificar en la fase de diagnóstico. En tercer lugar, se adelantó todo un ejercicio durante más de 15 días de una acción de perifoneo entre los integrantes del laboratorio, que permitió dejar sentados algunos mensajes, algunas narrativas asociadas al fortalecimiento del tejido social, de la convivencia entre vecinos, garantizando también que la ciudadanía del barrio, los habitantes del barrio, estuvieran al tanto del desarrollo de las acciones que se estaban desarrollando. En el marco del componente número 2, escenográfico, la actividad Venecia se pinta de vida, brochas que cambian el paisaje y historia, se constituyó algo que el grupo del laboratorio de una amiga de trabajo barrial para el embellecimiento y la recuperación de toda la zona de la carrera 53, y todo este tema de sensibilizar frente a la disposición inadecuada de residuos en el separador, y digamos que también se adelantaron acciones de limpia, de deshierve, de abono, de siembra, de las cinturas de las materias que contienen los árboles de la carrera 53, todo el tema de embellecimiento, garantizando ese ejercicio, de la correspondiente sensibilización a la ciudadanía frente a cómo estamos viviendo nuestro territorio. En el componente número 3, el componente narrativo, se desarrollaron 4 actividades. La primera, llamada Barrios en Calma, conversaciones que transforman. Se adelantó un ejercicio, digamos que en este componente se adelantó un ejercicio mucho más de la construcción de narrativas y de la difusión de las mismas a través de los diferentes canales de comunicación con los que se cuenta en el territorio. Entonces se adelantó aquí un conversatorio comunitario para dialogar sobre las causas y las manifestaciones de los conflictos familiares. Se adelantó con expertos, con invitados. Fue un ejercicio muy interesante que permitió analizar también los resultados de la encuesta de la caracterización sociodemográfica que se realizó. Una vez se realizó esta actividad, se adelantaron, durante 4 conversatorios, se adelantaron 4 sesiones de transmisión de un programa radial,
en las que se adelantó un ejercicio de reflexión frente a los temas de la convivencia y la prevención de los conflictos y la violencia intrafamiliar, y digamos que se socializó toda la información que se derivó del proceso de caracterización con la población del barrio. La tercera actividad tuvo que ver con la difusión a través de toda esta información, a través de un periódico local que permitió, uno, desarrollar 2 talleres de redacción periodística, elaborar y editar 3 artículos periodísticos asociados a la prevención de la violencia intrafamiliar y la producción de la convivencia, la distribución de los mismos, estamos hablando de 3.000 ejemplares en el barrio, pero pues también en barrios periféricos, haciendo la sensibilización también de casa a casa con la ciudadanía, y la promoción, pues obviamente, de estos ejercicios de comunicación comunitaria, la divulgación de esta información. La última actividad de nuestro componente número 3 tiene que ver con todo el ejercicio de arte gráfico audiovisual, toda la producción de piezas y demás que se necesitaron para el desarrollo del laboratorio. El componente número 4 desarrolló un total de 3 actividades. La primera, taller de música Venecia por la Paz, se desarrollaron 4 jornadas, 4 talleres, a partir del ejercicio de la música se abordaron conceptos sobre violencia intrafamiliar. Entonces este componente es muy interesante de la pedagogía, implementar diferentes plataformas pedagógicas para llegar a la reflexión con la ciudadanía participante sobre qué nos está conduciendo a las dinámicas de violencia y de no convivencia en el territorio. La siguiente actividad fueron 5 talleres denominados cocina vital, y a partir de este ejercicio de abordaje sobre los alimentos, sobre la cocina colectiva, se abordaron no solamente temas sobre la soberanía digital, sino además sobre cómo convivimos alrededor de la libertad de los alimentos y los hogares. Un ejercicio bien interesante. De las actividades de este componente fue la eliminada del ruido del silencio, escuchar también es resistir, y correspondió a todo el ejercicio de reflexión sonora en el espacio público del barrio Venecia, con baffles, motores, gritos, peleas, un ejercicio de concienciación de la escucha activa y la observación, la producción artística de los talleres, de ejercicios de diálogo, de ejercicios de compromiso frente a la convivencia, cómo estas acciones también irrumpen la convivencia colectiva en el espacio público. Finalmente, el componente de eventos encuentros, pues el recurso de laboratorio llamado Un Café con Venecia, acuerdos territoriales, laboratorio oportunidades. Y aquí se desarrolló el día 21 de febrero el cierre de todos los procesos que oportunidades hay 3 acciones tuvimos el encuentro artes escénicas de una estación musical en la que también participaron las personas que hicieron parte de los talleres de música, una estación de defensa personal, una obra comunitaria, una estación de promoción del medio ambiente, una estación de prevención de la violencia intrafamiliar, la estación de la galería que se construyó a partir de la actividad del ruido del silencio, escuchar también es resistir, y de esa manera concluyó el proceso de laboratorio con una ejecución de pago efectivo de a la fecha del 80% del recurso. Actualmente se entregó el informe final de cierre de gestión administrativa del laboratorio, el cual se encuentra en revisión y liquidación por parte de la Secretaría de Cultura para realizar el correspondiente pago del 20% de finalización del laboratorio. Los beneficiarios directos del mismo fueron como persona jurídica de Fundación Comunicante y como persona natural el ciudadano Kevin Cediel Valcarce, quienes eran los responsables de adelantar todo el correspondiente trámite de pagos a los beneficiarios y directos que integraron el nombre. Un agradecimiento a los profesionales Lisette, Liliana y Catalina por darnos cuenta de lo que sucedieron en los 3 laboratorios de transformación en la localidad. En este orden de ideas me permito darle la palabra a la profesional Mónica Zapata, quien nos va a hablar de los 2 laboratorios de oportunidades que tuvieron lugar en la localidad.
O sea, hasta ahí Buenos va días. el laboratorio Bueno, de transformación. Soy de la Ahora, Dirección de el otro. Asuntos Locales y Participación, los cuales ejecutaron los dos tipos de laboratorios de oportunidades culturales. Si bien ya escuchamos, presentó a la localidad fueron 5 laboratorios de barrios vivos, ya se Es que expusieron los 3 de de transformaciones culturales y ahora sobre los 2 laboratorios de oportunidades. Los 2 laboratorios de oportunidades tuvieron un presupuesto de 285.714.286 dividido en 2, lo cual le correspondía a cada laboratorio 141.857.143 presupuesto que iba dirigido directamente a la comunidad. Siguiente. Este es un resumen del presupuesto de inversión. Más adelante pues entraremos en detalle a lo que fue el objetivo general de cada uno de los laboratorios. Acá tenemos, como les reiteraba, los 2 laboratorios que se hicieron en el barrio El Carmen, el cual tuvo por nombre Festival Cultural Ecos de Río, y el de Tumbolito. La ejecución de este hito fue el 29 de noviembre de 2025. Ahí está indicado el CDP donde se le daba la disposición presupuestal y también los registros presupuestales de los 37 beneficiarios directos que surgieron a raíz de las sesiones de concertación con la comunidad. A la fecha de esta presentación que la enviamos el miércoles, teníamos pendiente el pago de la señora Dolly Gutiérrez en el barrio El Carmen, pero informamos en este instante que el desembolso de la señora Dolly de 300.000 pesos fue desembolsado el jueves. Por tal motivo, damos pie que todo el laboratorio de oportunidades El Carmen ya fue desembolsado en su totalidad para la comunidad. Ahora, el laboratorio de oportunidades del barrio San Carlos, que tomó por nombre la Ruta de los Tumbos, Hijos del Agua, tuvo una ejecución el 30 de noviembre de 2025. Ahí también está señalado el CDP de la disposición presupuestal, los registros presupuestales divididos en 16 beneficiarios directos. También ahí está el título de la resolución donde están los nombres y cédulas de cada uno de los beneficiarios. Siguiente. Entrando en materia, bueno, el laboratorio del Carmen tuvo como objetivo general visibilizar y fortalecer la identidad patrimonial de Tumbolito a través de los oficios y saberes asociados a la marroquinería responsable, destacando y promoviendo las expresiones culturales y artísticas locales desde un enfoque artesanal y biocultural, y asimismo integró prácticas de producción, creación basadas en la biosostenibilidad, la economía circular y la innovación comunitaria, con el fin de fomentar una relación respetuosa con el territorio y promover una conciencia ambiental, preservando y resignificando la tradición del cuero como patrimonio cultural de la localidad y pues también del país. Tener en cuenta que este laboratorio tuvo de 10 a 11 sesiones, si no estoy mal, en la respuesta escrita se detallan las 11 sesiones y las 11 actas son adjuntadas. Acá están fotos de las sesiones del desarrollo. Inició el 3 de septiembre y finalizó, como les comentaba, el hito fue el 29 de noviembre. No obstante, hubo otras 2 sesiones de actividades que quedaron pendientes. Ahora, de los beneficiarios, acá tenemos los 37 nombres de los beneficiarios y como les mencionaba, todos recibiendo la subvención. Siguiente. Del laboratorio de San Carlos, tuvo como objetivo consolidar esa ruta de los puntos Hijos del Agua con una experiencia cultural y turística sostenible que fortalezca la identidad de la localidad mediante el arte, la memoria y la participación comunitaria, promoviendo el reconocimiento del territorio, el cuidado del agua y la valorización del patrimonio natural y cultural a través de un recorrido artístico y participativo que une a los barrios y sus habitantes. Tuvo también 11 sesiones, acá están descritas las fechas, iniciaron el 4 de septiembre, si bien la ejecución del hito fue el 30 de noviembre, también tuvo otras 2 sesiones en noviembre para finalizar todo pues, el tema de trámites. Importante que de esta ruta, en ciertos puntos de la localidad quedó una placa conmemorativa indicando pues, que era la ruta de los toros. Siguiente. Y acá están los nombres de los 16 beneficiarios directos y algunas fotos del encuentro que tuvimos
en el barrio San Carlos. Eso sería la descripción de los dos barrios de oportunidades culturales. Mónica, muchas gracias por la descripción detallada de las actividades desarrolladas en el marco de los laboratorios de oportunidades. A continuación me voy a permitir informar acerca de las modificaciones que sufrió el convenio 352 del 2025. La primera de ellas tuvo una relación directa con la modificación o aclaración de cláusulas, directamente la cláusula número 3, relacionada con el valor y forma de desembolso, corrección del valor del CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal número 1032 y la cláusula 24, la imputación presupuestal del CDP 1032 del 12 de junio de 2025 por una suma de 4.163.399.857 pesos. La segunda modificación al convenio estuvo relacionada con la prórroga en tiempo de 2 meses que finalizó el pasado 28 de febrero y una tercera modificación relacionada con la prórroga en tiempo de 2 meses que finaliza el día de mañana 28 de abril. Las prórrogas en tiempo, el objetivo de realizar estas prórrogas fue la realización de las actividades pendientes en los componentes Estar Bien, bibliotecas y barrios vivos. Pues las cuales ya finalizaron su ejecución correcta y mañana tenemos el cierre como tal del convenio. Para presentarles las dificultades de la ejecución, cabe mencionar que solamente existió una relacionada con el componente de laboratorio de residuos. Inicialmente la comunidad había planteado una propuesta cuyo eje central era la transformación del espacio ubicado en la ronda del río Toncuelo a través del diseño, equipación e instalación de un kiosco comunitario y un sendero vivo. Por recomendación de la Secretaría Distrital de Ambiente, la construcción de esta infraestructura no era viable en el marco del convenio, por lo cual se concertó con la comunidad la recomendación de las actividades para cumplir un presupuesto pactado que demandó pues un tiempo adicional, lo cual hizo necesaria la solicitud de la segunda prórroga. La actividad, el desarrollo de los eventos para el cumplimiento de el hito del barrio Isla del Sol también estuvo parada por un concepto que debía emitir el Acueducto de Bogotá para la realización de la huerta que efectivamente contamos con la aprobación y se pudo llevar a cabo con normalidad. Igual falta, ¿no? Acá solo son 400. Aquí son solo De esta manera damos por terminada la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a ti por primero la presentación, Catalina, y por la distribución de las intervenciones. Me van a tener que perdonar y me van a tener que disculpar, pero es que esto no lo puedo omitir. Ustedes no se imaginan lo linda que se ve la Halloween. Yo le he pedido a las contratistas que por favor ocupen los espacios de las cruces para intervenir, para darle seriedad a la sesión del día de hoy, pero me honra mucho decir que esta hall se ve tan linda, llena de mujeres. Qué pena, cierro el paréntesis, lo siento, de verdad, hay que decirlo, de verdad. Me parece visualmente muy interesante, mucho. Es una proyección interesante de lo que podría ser y se ve bonito, de veras que se ve bonito. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a proceder entonces, como ya se indicó, a conceder el uso de la palabra a las instancias que nos acompañen. Me indicas, por favor, Alejandro, si se encuentra el presidente del Consejo Local de Cultura, Arte y Patrimonio y si desea intervenir como presidente de la instancia, y si se encuentra el presidente del Consejo Local de Planeación y si desea intervenir como instancia. Señora Presidenta, Dime. si se encuentra el presidente del Consejo de Planeación Local y nos pide el uso de la palabra de la autoridad Freddy Vanegas y Kelly Cedillo. Antes de ellos me solicita el uso de la palabra de la señora María Alex Cordero, aquí en la presentación. Sí, permítame un segundo porque he sido clara en precisar, vamos a hacer la intervención de instancias, así lo mencionamos en la metodología, luego de ello si da comunidad, en ese orden de ideas está María Alex Corredor como comunidad, como primera intervención, luego de ella Freddy Vanegas, así que Freddy voy a pedirte que bajes la mano, estás en la virtualidad pero ya te tengo inscrito de segundas,
pero te pido que bajes la mano solo para saber si el señor Kevin Cediel, presidente del Consejo Local de Cultura, Arte y Patrimonio, va a intervenir como instancia. Y si el señor Ricardo Avilés, presidente del Consejo Local de Planeación, va a intervenir como instancia. Si lo van a hacer como ciudadanos, retiren la mano, yo ya los tengo inscritos en ese mismo orden. Si van a intervenir como instancia, por favor quédense en el chat con la mano levantada. Freddy, por favor, te indico, baja la manita. Bien, entiendo entonces que van a intervenir como instancia, entonces voy a darles el uso de la palabra como está en la solicitud. Kevin Cediel, presidente del Consejo Local de Cultura, Arte y Patrimonio, tiene usted el uso de la palabra en el mismo término que las entidades, hasta 10 minutos. Buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto, le escuchamos perfecto. Vale, muchas gracias. Primero pues comenzar mencionando que pues es la primera vez que llegó este programa de Batidos a Tuncoito. Eso fue algo que a la comunidad pues la sorprendió gratamente. Usualmente los expedientes financieros te gastaban en temas a veces que de pronto la gente no veía, y en este caso pues consideramos que fue una excelente decisión por parte de la administración distrital y local, pues enfocar esos recursos en lo cultural y en estas 5 estrategias que tuvo todo el tema de los excedentes financieros. Con respecto al tema de varios vivos específicamente, mencionar pues que fue un ejercicio de pronto en donde al principio no era claro el tema de la diferencia de los tipos de laboratorios entre los de transformaciones y de oportunidades, y pues la diferencia obviamente también en términos de recursos, en donde consideramos que los laboratorios de transformaciones que tienen un llamado a, como su nombre lo dice, transformar o a impulsar un poco esos cambios de problemáticas que se evidencian como en los barrios, pues es como el que menos recursos tenía, lo que obviamente hace que el impacto que se puede generar pues, sea menor, mientras que en el caso de los de oportunidades pues tenían más del triple de recursos. Sin embargo, pues su enfoque era un poco más artístico, un poco más como de la expresión cultural, que de la transformación como de la cultura ciudadana y demás, que pues sí abordaban los laboratorios de transformaciones. Sin embargo, consideramos que pues es un acierto poder brindarle a la comunidad estos espacios. Sabemos y pues digamos yo como presidente, claro, estuve asistiendo casi que a todos los barrios vivos, porque el único que me faltó fue el de Tunjuelito, porque se me cruzaba con otros temas académicos, pero pues el ejercicio que vi en cada uno de los barrios fue un ejercicio que me pareció muy grato, en donde personas que pues eran muy distintas, vecinos que a veces pues nunca habían participado en algún proyecto, nunca habían tenido como esa posibilidad de visibilizar de pronto lo que hacían en su barrio o su arte, su conocimiento y demás, pues fue algo chévere. Sí hubo, digamos, unas dificultades, claramente, poner a varias personas de acuerdo
es complejo, es bastante complejo. Sin embargo, consideramos que pues, fue un proceso de conciliación importante que hubo entre los distintos actores de los barrios, que se supo sobrellevar de pronto las situaciones que surgieron y se pudo cumplir como con los objetivos planteados, lo cual pues, es realmente muy grato para nosotros como comunidad poder decir eso. Y a veces nos dicen que tiene que haber operadores que se lleven los recursos porque nosotros en los territorios no somos capaces de ejecutar recursos. Y pues esto fue una muestra también, igual que los programas de más cultura local y demás proyectos, que le ponen el recurso a la gente en los territorios y, como quien dice, confían en su potencial. Entonces, pues es un ejercicio bastante interesante que también le pueda poner recursos a la comunidad y no que, como siempre sucede, se terminen llevando los recursos los operadores, que son gente que ni siquiera son del territorio, que a veces están desconectados de los procesos y de las luchas y de los saberes y artes que se hacen en el territorio, pero que sí se terminan llevando todo. Entonces, me parece como muy loable este ejercicio de parte de la Secretaría de Cultura, cómo de viabilizar esas formas como contractuales, o bueno, no sé si sea la palabra, pero pues esas formas administrativas de pronto sea la palabra más indicada. Por el otro lado, sí, digamos que consideramos que hay aspectos a mejorar en los que, por ejemplo, podríamos hablar en algún momento en la reunión que estuvimos con el secretario de Cultura hace poco, se lo planteábamos, nivelar un poco ese recurso asignado tanto a los laboratorios de transformaciones como de oportunidades, que consideramos que permitiría generar un mayor impacto y, pues en el caso de los de transformaciones, pues lo que se busca no es que sea como un evento o una secuencia como de acciones que finalicen en, digamos, proceso corto, sino que se pudieran hacer transformaciones que obviamente llevan más tiempo, que llevan, digamos, proceso, lo que llamamos un proceso de transformación real de la convivencia ciudadana, de la ciudad, de la cultura ciudadana. Entonces, por ese lado, sí consideramos importante que se revise ese tema. Otro de los puntos que consideraríamos importante revisar son los procesos de entrega de recursos, en donde los laboratorios de oportunidades y los laboratorios de transformaciones tuvieron unos mecanismos distintos. Los de transformaciones se manejaron como las becas tipo cultura local y demás, donde hay un primer desembolso para la ejecución de las acciones y un segundo desembolso ya una vez se han entregado como todos los soportes y se ha cumplido con todo. Sin embargo, en los de oportunidades fue un ejercicio en donde fue como al préstamo y luego de pago, lo cual pues si bien claro, fue un reto y considero que en eso también es de resaltar la comunidad que se puso la 10, que asumió eso, que se rebuscó y de alguna manera u otra pues pudo solventar cumplimiento de las acciones. Sin embargo, pues sí consideramos que se hubiesen podido lograr mejores cosas
contando desde un principio con los recursos, debido a que pues a veces es más complejo para uno, digamos, como gestor, es más complejo. Uno de pronto ya tiene un ejemplo para los disfraces, uno ya tiene un proveedor indicado, entonces es lo que uno necesita, pero resulta que se lo decía, sí, entonces que toca ir a donde de pronto sí le pidan y no es lo que exactamente uno necesita. Y así sucesivamente en cada uno de los temas, a veces puede ser complejo, el tema de tener que la gente poner los recursos y que luego se los repongan. De pronto sí yo vi a algunas personas como que haciendo ese ejercicio de venga, présteme, estoy durmiendo, estoy haciendo una colecta para completar y poder tal, si ya estoy empeñando X o Y cosa para tener el recurso y cumplir y tal. Entonces, de pronto ese ejercicio sería bueno revisarlo para corregirlo. En términos generales, digamos que, ya vamos terminando. En términos generales, sí plantearía como esos dos cambios como de grueso. Y en términos un poco también de la selección de las temáticas y de las problemáticas que se aborden en algún momento pues fue objeto de discusión porque específicamente esas problemáticas. ¿Por qué no otras? ¿Por qué no de pronto hacer el ejercicio primero con la comunidad para ver cuál es la problemática o las problemáticas que quieren abordar, en lugar de que desde la Secretaría o desde la Alcaldía determinen específicamente la temática? Eso es algo que de pronto vimos como un limitante de cierta manera, en la medida de que llevaba como que a que la propuesta tenía que enfocarse de cierta manera y de pronto en los procesos de co-creación surgían otras ideas. Entonces sí sería bueno como que se hiciera el ejercicio previo y por eso mejorar para esta siguiente versión que es aproximada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted que dice 10. Recordarles por favor el cuidado atento del tiempo. Solo tenemos 13 ediles en sesión y corremos el riesgo de que en algún momento alguno deba retirarse y pues desafortunadamente nos quedemos sin sesión. Al uso de la palabra, Ricardo Aviles, presidente del Consejo Local de Planeación. Muy buenos días para todos, señora Eilesa, señores civiles, ahí pues, se encuentran en el auditorio de los funcionarios. Voy a hablar desde el punto de vista de la comunidad, el sentir, lo recogido, lo dialogado, lo conversado hasta las mismas instancias de participación en reuniones en el CPE. Hay unos inconvenientes, pues, a pesar de todo lo positivo y la buena presentación y bonita presentación que hicieron los señores contratistas, pues todo se ve muy bonito, pero realmente a mí me parece que desde el sentido de la comunidad, el problema es la falta de equidad en los presupuestos. Veo que unos presupuestos para unos barrios eran de 40 millones y para otros más de 200 millones. Entonces realmente, claro, son enfoques distintos, pero realmente cómo se puede impactar realmente con un presupuesto de 40 millones. No niego el trabajo grande que se ha hecho, porque hay que resaltar que, por ejemplo, en el sector que le correspondieron 40 millones a veces, pero lo que le dieron a cada uno de los trabajadores o que estuvo ahí, pues realmente, si dividen por días a los meses que trabajaron en ese proyecto, pues realmente eso no vale para almuerzo, pero realmente lo hacen con voluntad y hicieron. Y se ven en las fotos lo que pintaron, lo que realizaron, todo el parque, bueno, todo lo que se ve en la
presentación. Pero de la misma forma podemos casi igual, por el mismo impacto con los de 200 millones. Entonces, pues realmente me parece que falta una equidad en cuanto a ese presupuesto. También lo mismo, la falta de comunicación. Cuando cada vez que se explicaba algo de Barrio Vivo, lo explicaba, pero en vez de ser más claro, era más enredado, la gente se sentía muy enredada, la gente no sabía para qué lado, cómo era, qué era, en qué se iba a ver. Hubo un tema bastante, que me causó bastante, como pues indignación, pero sí maluco, que en algunos espacios se señalara como los únicos para decidir un tiempo en el cual se tomaban las decisiones o se iban a hacer estas reuniones para empezar estos proyectos. Les decían, no, podemos en las tardes, pero resulta que si la reunión se hizo en la tarde, pues todos los que pueden en la tarde tomaban la decisión, las reuniones se iban a hacer en las tardes. Esos son los únicos, y como le expresaron por allá, los únicos que pueden en la mañana son los viejitos, los que no tienen nada que hacer. Entonces, no me parece que estas sean expresiones de los mismos que trabajan para la comunidad, sacando a gente que es de la misma comunidad. Porque si los vimos más adelante, ya haciendo el proyecto y en reuniones, estaban en reuniones 7, 8 de la mañana. Porque claro, como ya estaba otorgado, ya se les iba a otorgar un beneficio económico, porque era parte del proyecto, ahora sí podían en las mañanas. Entonces esto sí es algo lamentable, expresado no solo por la comunidad. Yo estuve en varias de esas reuniones, no sigue existiendo porque no me pareció la forma de la convocatoria, no me pareció la forma en que se delegaran algunas cosas. Vuelvo y exalto la labor, lo que hicieron con poco presupuesto algunos barrios, pero expreso desde la comunidad lo que vino pasando. Hay otro tema que se tocó y lo hablaron por ahí. Entonces, y el tema es por qué, aunque legalmente creo que puede, pero hay transparencia o no pueden incidir en algo que en estos proyectos haya excedidos de la localidad, porque pues realmente cuando uno miraba, había un presupuesto para tal, pero resulta que ahora la trasladaron para otro lado. Entonces, eso sí vino pasando ya una vez aquí en la sesión de la Cámara, hablaron de los presupuestos y de los problemas que habían habido al inicio de estas socializaciones de barrios vivos. Entonces, pues, ahí les dejo en el tintero estos temas, es algo expresado a nivel público entre la comunidad y dialogado inclusive en el mismo CPL entre las instancias, y de nuevo exalto el trabajo de los que hicieron buen trabajo con poco, y exalto pues también lo que hicieron los que hicieron con mucho, pero se podían haber hecho cosas mejores. Y pues realmente dejar eso en el tintero, que la próxima vez que realmente se hagan unos barrios vivos sea más equitativo, que haya más inclusión de las personas, que los horarios no sean selectivos ni impuestos, y pues realmente que haya un poquito más de transparencia con personas que no inciden en la localidad, porque pues esto se puede prestar para malas interpretaciones y una mala visión de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Ricardo Avilés. Vamos a abrir el uso de la palabra para la comunidad. Se encuentran inscritos la señora María Alex Corredor y el señor Freddy Vanegas. Por favor, doña María Alex nos acompaña desde alguna de las curules o en secretaría para que pueda hacer su intervención. Decirle a la comunidad también que si desea hacer su intervención de manera virtual puede levantar la mano para atender su solicitud. Ricardo, ¿tienes aún la mano levantada? ¿Vas a intervenir como comunidad? No señora, muchas gracias, ya la... Perfecto. Doña María Alex, tiene usted el uso de la palabra. Sí.
Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecerle pues esta invitación y agradecerle enormemente a los 3 ediles que se encuentran presentes, porque la verdad esto es muy, muy importante, que ojalá hubieran estado todos los ediles acá, porque esto es una partecita que tuvimos las comunidades por estos sitios, laboratorios, barrios vivos. Agradecerle también a la compañera Viviana porque ella nos acompañó en algunos laboratorios que tuvimos en Isla del Sol. Bueno, para nosotros fue un aporte maravilloso, porque en este momento que nosotros habíamos pedido muchas veces la intervención de esos espacios, pero nos dio la oportunidad la señora alcaldesa, donde dijo: el laboratorio se va para Isla del Sol y lo quiero en Isla del Sol. Pues lamentándolo mucho, era para un espacio que era el Jarillón. Ya anteriormente ya se había dicho que era un kiosco. Qué bueno que hubiera quedado eso, porque era algo extraordinario, algo que nunca se había visto por la cantidad de escombros que arroja la comunidad en ese espacio, pero por permisos, por todo el protocolo como se dio, pero fue trasladado para el encerramiento de una huerta que tenemos de hace más de 10 años, vandalizada a cada momento, y lo único que nosotros pedíamos a gritos era un encerramiento en malla, y eso fue lo que se dio. Hicimos el cierre o la presentación del día viernes, donde tuvimos una acogida muy bonita. Se logró lo que se había pactado en los primeros laboratorios. Vamos en el 80%, nos falta un 20% de ejecución, digámoslo así, porque lástima que no hubieran acá los profesionales, artistas de nuestro grafitis, porque estamos trancados por el grafitis, que le faltan algunas cositas, algo que se quedó al principio pero no se cumplió, pero espero que en esta semana se termine para que quede totalmente terminado el hito Puerta del Sol, Isla del Sol. Bueno, ahí es como una redundancia, pero me hacían ver alguna persona de la comunidad que decía: es que no se llama Puerta del Sol, este barrio se llama Isla del Sol. Sí, pero el laboratorio se llama Puerta del Sol, y vamos, Puerta del Sol, Isla del Sol. Pero ya pues hubieran ido nuestros compañeros ediles que están acá, se habían dado cuenta que yo me sentí muy orgullosa el sábado, donde la gente esperaba con anhelos que se terminara esa obra, y en sí ya la tenemos casi terminada. Lo que nos falta es un 20%, vuelvo y repito, pero muchas gracias a la alcaldía local de tu pueblito, a Cultura, a los ediles que estuvieron presentes y especialmente a los que se encuentran el día de hoy acá escuchando la comunidad, porque ese es uno de los inconvenientes que nosotros tenemos, y por eso mucha comunidad no viene a estos debates, porque dice que nos dejan de último y que cuando vamos a hablar ya no hay ediles, y hoy pues no vinieron, ¿no? Entonces era muy bonito que hubieran estado, para que se den cuenta de que las comunidades necesitamos también que estén al lado de nosotros, que nos acompañen, que nos digan: bueno, está quedando bonito o está quedando feo, eso no fue lo que se dijo, eso no fue lo que se planeó desde el principio. Entonces eso es bonito, porque es que varias veces es solo garrote, pero no nos metemos ahí, no metemos la mano. Entonces cuando metemos la mano, uno puede recibir todos los azotes que sean posibles, porque se sabe que es algo para mejorar. Entonces toda la crítica que haya, pero que sea una crítica constructiva. Y en este momento no estoy hablando como representante de la Junta de Acción Comunal, sino como Alice Corredor, coordinadora de el hito Laboratorio Puerta del Sol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Alex. Al uso de la palabra desde la virtualidad, Freddy Vanegas. Hola, buenos días, ¿ahí me escuchan?
Un poco lejos, pero sí escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan algo mejor? Sí, adelante. Hola. Vale. Bueno, rápidamente me quiero referir al tema, pues principalmente quiero empezar mi intervención agradeciendo y reconociendo un poco el reto que colocó también la Secretaría, y el reto era, lo mencionaban en intervenciones anteriores, como conversar, como conciliar, como concertar con todas las particularidades que los ciudadanos y las ciudadanas del territorio podamos tener. Me pareció eso como un aprendizaje absolutamente valioso. Por supuesto, yo quisiera como recomendación o a manera de recomendación de respetuosa sugerir que efectivamente la distribución de los recursos pues no se hizo como de una manera mucho más consciente, en tanto que era lo que se esperaba que se arrojara cada hito o cada barrio como tal dentro de la estrategia. Entonces quisiera como recomendación respetuosa que se pudiera analizar y revisar ese tema. Aspectos negativos, y en este caso sí con el mayor respeto de las entidades e instituciones que están presentes y las que no están presentes, y me voy a referir ahí un poco como en la manual de Alcalde Motus. Ya no tenemos pulgar arriba sino pulgar abajo, porque las mismas instituciones cuando dialogan y concertan con las comunidades siempre nos exigen a nosotros agotar los canales, que nos exigen que utilicemos la trazabilidad, que utilicemos los correos, que activicemos todos esos canales de información y comunicación, pero resulta que cuando se les convoca a estas entidades, estas instituciones, como fue el caso del barrio Venecia, en el cual teníamos unas jornadas de trabajo con la institucionalidad, fueron muy pocas las instituciones que se acudieron al llamado. Y entonces una de las principales respuestas que recibamos nosotros es que estamos sin contratistas, es que no tenemos el profesional, no sé qué. Pues yo decía, ¿hasta cuándo? Pues ya tenemos que seguir avanzando. Y la respuesta sea es que por los temas administrativos no podemos dar cumplimiento a no sé qué. O por el contrario, que después de ejecutada la actividad nos lleguen correos como, es que le ofrecemos una más sincera disculpa por ABCD, pero estamos acá a su disposición para no sé qué. Pues que resulta que ya después de que se ejecutó la actividad, después de que se desarrolló las actividades, como se lograron desarrollar con todas las dificultades del mundo, pues ya para que llegan las instituciones. Las instituciones se limitaban era allí en el momento, pero por el otro lado sí llegan las quejas o los inconformismos por las mismas instituciones, de que por qué se les está convocando a las entidades, a las reuniones. Pues es que uno tiene que trabajar y tiene que dialogar en el lenguaje de la institucionalidad, y la institucionalidad para todos reunión. Entonces cuando uno entra en el lenguaje de ellos mismos se quejan con uno porque uno también los convoca a reunión. Entonces eso también aquí me parece un poco complejo frente a esa nueva particularidad. Por otro lado, destacar de manera enfática la actividad que se hizo en Venecia con la jornada, con la minga de envejecimiento que estaba a cargo del compañero Kevin, que estaba liderando el ejercicio, en el cual se hizo un ejercicio muy importante, muy necesario, pero aquí encontramos unos vacíos que ojalá por favor le pido a los ediles e iglesias y a las comunidades presentes que recojan esos vacíos, porque por ejemplo que a los árboles que están sobre la principal de Venecia, resulta que esos árboles no tienen dueño, no tienen doliente, o sea, en el distrito nadie es responsable de esos árboles, de su mantenimiento. Y por otro lado me parece importante que de allí debe quedar un precedente, porque si bien muchos vecinos y vecinas se sumaron a esa jornada, que no fue una vez